¿Qué os preocupa, Zafra? Las continuas victorias del zagal. ¿Sabéis, señor, cómo le llaman ya nuestros caballeros? El primero entre los valientes. No os inquietéis, Zafra. Al zagal le ocurrirá como a los toros. Su bravura le llevará antes a la muerte. Decidme una cosa. ¿Creéis que será difícil comprar a sus leales ahora que él anda lejos? El oro ha hecho siempre grandes milagros, señor. Un gran milagro sería comprar las 16 villas de Baza que él considera seguras. Sí, Alteza. Eso sería un gran milagro. Y ese milagro sería vuestro. Además, ahorraríais a la corona armas, dinero y tiempo. Sobre todo tiempo. ¿Qué falta nos hace? Id pensándolo. ¡Alto! ¡Esperad! Ahí queda alguien vivo. No voy a mataros. Alguien tiene que contar a vuestro rey que el zagal no hablará más palabras. Esta guerra solo tiene un final. El triunfo del Islam. Y decidle también que a partir de ahora no habrá otra paz que la impuesta por esta espada. La del único emir de Granada. ¡Alto! Esta es tierra de Boabdil. Venimos en su nombre. Seguidlo. Ocupaos de las flores. Señora. Señora, Ben Comixa ha llegado. Oh, que Alá sea bendito. Ahmed, llevadlo a su aposento. Señora. ¿Qué ocurre? Habla. Que Alá te bendiga y me perdone a mí por ser mensajero de tristezas. ¿Qué habéis hecho de mi hijo? Está bien. Pronto será libre. Ese es el deseo de mi rey, don Fernando. Entonces, ¿qué tristezas son esas que anuncias? Traigo esta carta de tu hijo. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Que la bendición de Alá descienda sobre tu frente, sobre la de mi esposa y la de mi hijo. Que el Señor me perdone por el dolor que esta carta llevará a vuestros corazones. He tenido que decidir entre salvar lo que aún pueda salvarse de mi pueblo o abandonarles a un trágico destino. Por esa razón, he firmado con los reyes cristianos la única paz que me han dejado elegir. Espero de tu comprensión que aceptes estas tristes nuevas y te pido entereza, porque aún te aguarda la última gota de este cáliz de amargura.
Tienes que entregarles a mi hijo Ahmed para que quede como rehén y garantía del pacto que he firmado con el rey de Castilla. Moraima debe traerlo aquí. ¿Mi padre es tan alto como tú? Sí, Hamed. ¿No lo recuerdas? Casi no me acuerdo cómo es. Un niño como rehén. ¿Y tú te dices amigo de mi hijo? Por tal me tengo, señora. Aunque luchemos en distinto bando. Y creo que también él me estima como amigo. ¿Estás seguro de que tu rey tiene corazón? Lo tiene. Y vos sabéis, señora, que el corazón de los reyes tiene que ser distinto del de sus vasallos. ¿Cuándo partiréis? Si todo está dispuesto, mañana al amanecer. Que Alá os guarde, señora. Que él te guíe. Señora. Adiós, Ahmed. Acuérdate de mí. Pronto estaré contigo. Bendito sea la que te trae a mis brazos. ¿Te acordabas de mí? Gracias. Tenía que hacerlo. Alá quiere probar nuestra fortaleza. ¿Cómo has debido sufrir? Mucho. Mejor hubiera sido haber muerto. No. Yo no entiendo tus palabras, ni las de tu madre. Yo prefiero un rey desventurado, pero vivo. Perdóname. Te perdono. Tus palabras nacen del corazón. Mira a tu hijo. Ya empieza a conocer el precio de la libertad.
¿Qué hace Beatriz? ¿Por qué tarda tanto? ¿Lo sabes? No lo sé, señora. Tú tampoco. No es posible, no puedo imaginármelo. Podéis creerlo, Alteza, es verdad. No, no es cierto. Sí, es cierto, Alteza. No me digáis que el condestable a sus años ha perdido la cabeza por la duquesa, no. Seguro que les dieron juramento. ¿Puedo entrar, señor? Ven un momento, Beatriz. ¿A qué hueles hoy? Huelo a hierbas aromáticas, señor. ¿Nada más? Juraría que tu olor ayer era más cálido y penetrante. Soltadme, señor. La reina descubre la infidelidad a 100 leguas. No en nuestro caso, Beatriz. La reina te tiene como su dama más honesta. No estaría yo tan segura de eso, señor. Ni yo tampoco. Soltadme. Dame. ¿Qué hacía mi señor? No sé, apenas me di cuenta. Estaba sentado junto a la ventana y yo traía tanta prisa. Beatriz, eres una de mis mejores damas. Y me preocupa no ser del todo justa contigo pensando únicamente en mi egoísmo. Me costará mucho privarme de tu compañía, créeme. ¿Privaros por qué, señora? Porque no quiero que envejezcas en la corte sin antes haberte buscado un acomodo digno de ti. ¿Qué te parece el marquesado de Gormaz? Muy lejos, señora. Lo entiendo. Los fieles servidores tienen para sus reyes una atracción especial que se debe recompensar. Es injusto envejecer en la corte. Y por otra parte, el marqués de Gormaz es un apuesto galán. ¿Debe importarme a mí eso, señora? Sí, porque voy a casarte con él. ¿Y eso ha de ser pronto, señora? Saldrás para Galicia mañana. Lo tengo todo arreglado, hasta tu dote, propuesta por el propio rey. Mi señor. Os lo agradezco. No hemos hecho más que pagarte tus servicios. Retírate. ¿Qué hacéis para estar cada día más bella? ¿De verdad te lo parezco? Ajá. No me engañes. Sabes que te perdí la confianza en cuanto a las mujeres hace muchos años. Todas las mujeres acaban llevándome a vos. Y lo sabéis, por eso abusáis. Y ahora, decidme, ¿qué vais a hacer con doña Beatriz? Mañana sale en viaje de bodas hacia Galicia. Quiero celebrar la toma de Málaga, a solas con mi marido. ¿Acaso lo hice tan mal? Hicisteis bien. Hicisteis muy bien. ¿En qué estás pensando? En un hombre. Y se llama Boabdil. Preocúpate por el zagal.
que es el que manda en Granada. ¿Por qué manda el zagal en Granada? Por lo mismo de siempre. Por el maldito oro. Ese oro que nadie quiere concedernos. Ni los nobles, ni los gremios, ni los concejos, ni el Papa, que empieza a dudar de que esta guerra sea una auténtica cruzada. Después de la toma de Málaga, a Granada no le queda más defensa por el norte que Baza. Pero cuando solicito ayuda a los nobles me contestan que son soldados, no banqueros. Aunque peor fue la respuesta de los judíos de Toledo. Sin garantías no hay dinero. Garantías, ¿lo entendéis? Somos sus soberanos y sin garantías no somos nadie. Dios, qué gente nos ha tocado gobernar. Todas las joyas que tengo están en ese cofre. Dáselas a los judíos en garantía por Baza. Y no te preocupes de Boabdil. Cuando él entre en Granada, la guerra habrá terminado. ¿Puedo seguir enamorándote esta noche? Probad. Vais a reconquistar con mi ayuda el reino que os han arrebatado. Me he ocupado en ofrecer concesiones y privilegios a todos los pueblos que os acepten de nuevo como emir. Emir que recupera su poder sin haber hecho nada para ganarlo. Yo lo vería de otra forma. Tras una sangrienta guerra que ha asolado el reino, vuelve el monarca que trae la paz que siempre pregonó. ¿A qué precio? Vuestra gente desconoce el precio. Y si algún día llegaran a saberlo, estarán tan encantados con la paz que les parecerá muy poco. Ojalá salga como decís. Saldrá, Boabdil. Saldrá. Y en vuestro descargo correrá poca sangre. Primero tomaremos Baza. Ese será el cebo para que vuestro tío el zagal salga de Granada. Si así lo hace, habrá terminado la guerra. Ahora id y recobrad la fidelidad de vuestros súbditos. Quiera Dios que Boabdil cumpla esta vez lo pactado. Tiene que quererlo Dios y el zagal también. Y en eso vos lleváis buena parte. Sosegaos. La suerte del zagal está echada. ¿A qué precio? Barato. Matar hombres resulta más caro que comprarlos.
Aquí en este bosque deberían estar ya los refuerzos de la sierra. Es extraño. Ya llegarán. Acamparemos aquí y esperaremos su llegada. Al caer la noche, tú entrarás en Baza. Atraviesas el cerco cristiano y les avisas que vamos a atacar. Regresa antes del amanecer. Creo que es lo mejor. ¡Acampamos aquí! Hasta el amanecer. Que Alá te acompañe. Ahmed, ¿qué noticias hay de los observadores? Ninguna, señor. En nombre de mi señor y rey, don Fernando, tomo nota y acepto las condiciones pactadas para la rendición de todas las villas, pueblos y lugares de la jurisdicción de Baza. Y debo deciros, además, que aquellos que pidieron dinero lo cobrarán al contado. Y aquellos otros que pidieron salvoconductos para cruzar el mar y llegar a Fez llevándose el dinero y sus bienes, recibirán los citados salvoconductos de manos de Sidi Aya, nuestro intermediario en esta negociación. Y si alguno de los presentes tiene alguna reserva para lo pactado, puede hablar libremente. Hablo como jeque de Purchena. Hubiera preferido morir a ser testigo de esta traición. Decida vuestro rey que le falta dinero para pagar mi dignidad. Solo pido que se me permita salir libremente, a mí y a los míos, hasta las tierras de África. Concedido. Dime, Zegri. Me gustaría saber lo que pediría tu señor el zagal por rendirse. ¿Puedes decírmelo? Han huido. No hemos podido detenerles. Ninguno ha querido volver. Yo pienso... No tienes que pensar.
raza se ha rendido. No a las armas, sino al oro cristiano. Entonces ninguno me ha sido fiel. Solo Abraham rechazó lo que Zafra le ofrecía. Alá ha dicho que el oro pudre el corazón de los hombres. Adelante. Sube al trono y levántate contra los reyes cristianos. Nada se opone a que te sientes en él. Tú sabes que sí. Cuando hace falta dejar un hijo como rehén para sellar un pacto, nadie está obligado a cumplirlo. Olvida ese acuerdo. Tú solo te debes a tu pueblo. Deja que hable tu corazón. Adiós, Ahmed. Cuenta a todos que viste llorar al zagal por esta tierra, que dicen que no es suya. Creo que el rey se ha equivocado. El zagal no se rendirá nunca. Organizará en Fez un ejército y alentará otra sublevación. Es un gran guerrero. Pero antiguo. Aprendió tarde que hay otras formas de ganar las batallas. A ti, Señor poderoso, digno de alabanza, corresponde indicar el camino de los que se desvían. Mándame tus ángeles para que me guíen entre tanta tiniebla. Tarda. Nunca es baldío el tiempo que se dedica a la oración. No es la oración lo que le retiene, sino el temor de enfrentarse al consejo. Mi información es cierta, y aunque él lo niegue, yo sé por Zafra que ha firmado a nuestras espaldas un pacto con el rey cristiano. Falta saber si eso es cierto y si está decidido a cumplir ese pacto. Es posible que su intención sea la de ganar tiempo para doblegar la voluntad del Consejo. No debe asustarnos la paz si se garantiza nuestra supervivencia. ¡Palabras! Si Boabdil nos pide que callemos sus pactos con Fernando, ni yo ni mi familia le respaldaremos con el silencio. Aún no sabemos lo que va a pedir Boabdil. Sus palabras serán el fruto de su oración. Niega los pactos, será tu perdición. No los confieses, Boabdil. Niégalos.
Piensa en Ahmed, mi señor. Piensa en nuestro hijo. Hermanos, quiero ser tan sincero con vosotros como lo he sido con nuestro Dios único y misericordioso. Merezco vuestro desprecio porque he pecado traicionando a mi pueblo. He vendido mi propia dignidad firmando a vuestras espaldas un pacto con nuestros enemigos. Pero no lo hice por ambición o por temor. Lo hice porque durante toda mi vida corrí tras el fantasma de la paz. Y ahora ya no creo en ella. Todo lo veo claro. Estas tierras son nuestras. Más nuestras que de los cristianos. Porque en ellas hemos volcado durante 700 años todo nuestro esfuerzo para hacerlas distintas. Por eso debemos defenderlas. Sí, mi error lo entendí tarde. Pero allí queda la vida de mi hijo para que se cobren los cristianos. La mía está en vuestras manos. Haced de ella lo que creáis justo. El corazón y la entereza hablaron por tu boca. Ninguno de los que están aquí denunciará nunca esos pactos. No nos importan tus errores, sino la fe y la sinceridad de tu corazón. Tanto mis reyes como yo queremos dejar clara una cosa, que no venimos a discutir lo ya convenido. El pacto fue discutido y firmado libremente. No es cierto, Paul. Fue un pacto entre un vencedor libre y un prisionero cautivo. La garantía de su cumplimiento está en poder de tu rey. Es mi hijo. Creo que podría discutirse el plazo de la tregua. No pienso discutir ninguno de los acuerdos de ese pacto. Ni Granada ni yo aceptaremos nunca esa tregua. Tampoco la aceptarán mis reyes. En esta ocasión he obrado como tu rey. El consejo lo sabe y está de mi parte. Puedes decirle a Zafra que se ahorre el dinero de sus agitadores. La noticia del pacto secreto entre tu rey y yo, nadie la creerá en Granada. Cumple los pactos, Boabdil. Hazme caso. No puedo. Si hemos de desaparecer como pueblo, lo haremos luchando. No puedo renunciar a eso, Gonzalo. No me has preguntado por tu hijo. Esperaba que tú me hablaras. Si algo me sucediera, Gonzalo, si me sucediera Si eso algo a mí, ocurriera, yo cuidaré de él. Te lo prometo. Gracias. Quiero que sepas que mi corazón guardará por ti un afecto profundo. Ocurra lo que ocurra. Boabdil, mi rey cercará esta ciudad con un ejército tan poderoso como nunca podrás imaginar. Lo sé. Y cuando eso suceda, tú estarás en tu sitio. Y yo en el mío. Te recuerdo tu vieja sentencia. Un buen morir honra toda una vida. Aquí estarán los polvorines. A la derecha, los establos y la fundición. A esta parte, el hospital, cerca de la capilla. Y aquí, las defensas y toda nuestra artillería en línea. Caballeros, Boabdil tendrá la respuesta que se merece. Cuando vea flamear sobre las tiendas las banderas de 100 ciudades y al mayor ejército del mundo cercando y asediando Granada, ¿qué pasa? Ahora no, por favor. El Papa se ha vuelto contra nosotros, Alteza. Nos ha retirado las burlas de la cruzada. Esos son problemas de mañana. No puedo pensar en eso ahora, mañana. Es que... Adiós, Fray Hernando. Entonces, caballeros, lo que me interesa fundamentalmente
es que la caballería castellana esté desplegada en orden de combate. ¿Y ahora queréis algo más de mí, Fray Hernando? Recordaros que hoy es el día de San Bartolomé. Tenéis otra cita con el prior del convento de la Rábida y su amigo Cristóbal Colón, el genovés. Esta vez traigo pruebas ciertas, Alteza. Estoy seguro de abrir el camino de las Indias siguiendo la ruta del sol hacia Poniente. Tengo planos. He hecho cálculos y mediciones. No necesito demasiados medios para llevar a término la empresa. Solo 3 naves y el apoyo real. A cambio de eso, llenaré de oro vuestras arcas y os daré el dominio de las Indias. Soy mujer y os confieso que entiendo poco de las artes de navegar. De todos modos, informaré al rey de cuanto habéis dicho. Ya sabéis que me gusta vuestra empresa. Pero hoy nos encontramos empeñados en otra más urgente que ocupa todos nuestros recursos. Cuando oigáis que el cerco de Granada está completo, volved. Pero, Alteza... Id con Dios. Tienes que recobrarte. No aumentes mi desánimo. Es por el niño. Sé que no me lo perdonarás nunca. Es eso, ¿verdad? Sí. Es por el niño. No puedo acostumbrarme. Mi pequeña Moraima. Quiero decirte que agradezco tu resignación y tu falta de rencor. Ya ves que poco puede ofrecerte un rey. Alá te ha traído a mí por el camino de la tristeza. ¿Qué es eso? Nada. Descansa. Están cercándonos. Es el final, ¿verdad? Te equivocas, Moraima. Es el principio. Sujetadme de esta fuerza.
Son para las mezquitas de Granada. Cuando se tome, claro. ¿Sabes lo que dicen los moros? Dicen, los cristianos no tienen aún las vacas y ya preparan los cencerros para ellas. Es un refrán que refleja muy bien la situación. Tiene gracia. Entrad, los reyes os están esperando. Señor, llevo varios años mendigando audiencias, exponiendo ante las comisiones reales que quieran oírme, que es un error buscar las Indias siguiendo las costas africanas, que hay que navegar hacia el oeste para arribar a Catay y a Zipango. Acabo de llegar de Portugal. Siempre las mismas palabras, las mismas dilaciones. Estoy cansado de tanta ignorancia e incomprensión. ¿Sabéis vos que un marino llamado Van Holmen intentó esta aventura por cuenta de Portugal y no regresó jamás? No hay tal ignorancia, genovés. Mis cosmógrafos de Salamanca están de acuerdo con los del rey de Portugal y el rey de Francia. Todos sabemos que la Tierra es redonda. Todos conocemos el Imago Mundi de Pedro de Allí, las profecías de Séneca, las sagas de Éric el Rojo. Decidme solo una cosa. ¿Traéis ya bases científicas que apoyen vuestra teoría? Estoy seguro, señor, que navegando hacia Poniente, antes de 60 días, habré llegado a las Indias. ¿Cómo lo sabéis? Tengo una fe ciega. ¿Por qué? ¿A qué distancia decís que hallaréis esas tierras? Cerca de 750 leguas, señor. ¿Qué garantías tenéis de que eso sea cierto? No puedo dar otra garantía que mi fe. Poca es para una empresa de 4 millones de maravedís. Estoy seguro, Alteza. Llevo varios años trabajando, estoy seguro. Mis cosmógrafos, sin embargo, me han dicho que los cálculos de vuestras leguas no son exactos. ¿Y cuáles son sus razones científicas para negarlo? Las mismas que tenéis vos para afirmar lo contrario. Hacedme caso, genovés. Preparad mejor vuestro proyecto y venid a vernos luego. Alteza, no os dejéis convencer por la opinión de vuestros consejeros. Están equivocados. Tened confianza en lo que os estoy ofreciendo. El oro está allí esperándoos. Con él podréis acabar esta maldita guerra. Podríais invadir África, rescatar el Santo Sepulcro a los infieles. Y lo que es más importante, llevaríais la fe a millones de almas. Pensad que vos os jugáis solo el dinero, pero yo me juego la vida. ¿Y no creéis que se podría abaratar algo el proyecto? Desde luego, se podrían buscar otras aportaciones. Las naves... Está bien. Madurad vuestro sueño y volved después. Seréis bien recibido. Me gustaría, mi señora, poder ofreceros ese nuevo mundo del genovés. Pero antes que esa locura está Granada. Además, ¿quién os prestaría 4 millones de maravedís? No es en el dinero lo que pensaba, sino en las almas que podrían ganarse para Cristo. Esto es de vuestra competencia, cardenal. Formad una junta que estudie este nuevo aspecto de la cuestión que tanto preocupa a la reina. Y quiero que Fray Hernando de Talavera la presida. Anotad, Zafra, esta nueva trampa de la reina. Aquí está el tinto. Vamos a matar las penas, hermanos.
El vino alegra el corazón de los hombres. Ten calma. El rey sigue pidiéndote una prueba segura, algo además de tus palabras. ¿Por qué dudaste al hablar de la distancia? ¿Quién puede medir una distancia sin haber hecho antes el trayecto? Ahí, en Granada, hay alguien que lo ha hecho. Cuando el rey Boabdil era nuestro prisionero, habló de un cosmógrafo que trabajó al servicio del viejo Ismail. Según el rey, aquel hombre conocía las rutas de navegar mejor que todos los cosmógrafos de la cristiandad. Tengo que hablar con él. ¿Serías capaz de entrar en la ciudad? En el propio infierno entraría yo.